Estaba lista para pagar su deuda de la única forma que conocía, con su libertad. Después de que él realizara un milagro y salvara lo único que le quedaba en el mundo, ella ofreció su vida en servidumbre, esperando ser tratada como una propiedad, el precio justo por la curación. Pero las palabras que el guerrero apache le dijo a continuación no fueron las de un amo, sino las de un hombre que veía su alma y que estaba a punto de ofrecerle no cadenas, sino una corona. Esta es una historia que prueba que el mayor valor de una persona no está en su sumisión, sino en su fuerza para convertirse en una compañera. Si crees que el verdadero amor es un encuentro de iguales, deja tu me gusta para celebrar el respeto mutuo. Y si estás listo para un romance que rompe todas las cadenas, suscríbete al canal. El viaje comienza ahora. Kenai era un hombre de sombras y silencio. Un explorador de su pueblo, los Comefuegos, se movía por el paisaje hostil de Arizona como un espíritu, los ojos siempre atentos, no en busca de caza, sino de peligro. Su tribu había sido empujada a esas tierras áridas por soldados y colonos, y cada día era una lucha por agua, por comida, por un lugar seguro para descansar. El corazón de Kenai estaba apesadumbrado. La responsabilidad de encontrar un camino seguro para su pueblo pesaba sobre él, pero había un dolor más reciente, más personal. Hacía menos de una luna, en una escaramuza con un grupo de buscadores de oro, había perdido a su caballo. No era solo un animal, era Sombra, su hermano de viento, un semental negro que había criado desde que era un potro. Cayeron juntos en un barranco y Kenai, con la pierna rota, tuvo que observar impotente cómo la vida de su compañero se desvanecía. La pérdida lo había vaciado, dejando una herida que dolía más que el hueso que se curaba lentamente. Fue en ese estado de luto y vigilancia que escuchó el sonido. Un relincho agudo, antinatural, un grito de dolor que resonó en las paredes del cañón. El instinto de guerrero lo hizo buscar cobertura de inmediato, con el arco en sus manos. Se movió silenciosamente hacia el sonido, esperando encontrar una trampa, quizás un puma, atacando al caballo de un viajero. Desde un saliente rocoso, vio la escena. Una mujer blanca, sola, arrodillada junto a un gran caballo ruano. El animal estaba caído entre las rocas, una de sus patas delanteras atrapada en un ángulo espantoso. La mujer, cuyo nombre era Eleonora, lloraba, no con gritos, sino con sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo mientras acariciaba la crin del animal, susurrando palabras de consuelo. Kenai observó, vio su devoción. Vio cómo rasgó una tira de su propia falda para intentar detener un pequeño corte, un gesto inútil pero lleno de amor. Y vio al caballo, la forma en que el animal, incluso en su agonía, intentaba responder a su tacto, el ojo grande y oscuro, lleno de dolor y de confianza. La escena era un espejo cruel de su propia pérdida reciente. Sintió el dolor de ese animal como si fuera el de Sombra. Su primer impulso fue alejarse. Aquella no era su lucha. Ella era una colona, parte del pueblo que estaba destruyendo su mundo. Ayudarla sería una traición a sus propios fantasmas. Se dio la vuelta para marcharse. Pero entonces la vio mirar a su alrededor, el rostro un mapa de desesperación absoluta. Estaba completamente sola, a kilómetros de cualquier ayuda, con su única y más valiosa posesión muriendo a sus pies. Y él, Kenai, un hombre de honor, no pudo darle la espalda. La compasión por el caballo lo obligó a involucrarse con la mujer. No intentó acercarse sigilosamente. Hizo un sonido deliberado, un pequeño chasquido con la lengua, para anunciar su presencia. Eleonora levantó la cabeza bruscamente, el rostro manchado de lágrimas y polvo, transformándose en una máscara de terror. Se puso de pie de un salto, interponiéndose entre él y el caballo, como si su frágil cuerpo pudiera protegerlo del guerrero apache,
que la miraba desde lo alto de la roca. Descendió lentamente, con las manos abiertas y visibles para mostrar que no era una amenaza. Se detuvo a una distancia respetuosa. Ignoró a la mujer por un momento y fijó su mirada en el caballo. Con sonidos suaves y guturales le habló al animal, no con palabras, sino con el lenguaje de la calma, el mismo que usaba con sus propios caballos. El animal, que estaba en pánico, pareció responder, su respiración agitada disminuyendo un poco. Eso pareció romper el hielo del miedo de Eleonora. Lo vio no como un salvaje, sino como un hombre que entendía de caballos. «Por favor», susurró, la voz ronca de tanto llorar. «El herrero dirá que no hay esperanza, que debe ser sacrificado». Miró al caballo con un amor desesperado. «Es todo lo que me queda de mi esposo. Es la última cosa viva que él tocó. Haré cualquier cosa. Pagaré lo que pueda. Solo no lo deje morir». Kenai se acercó al caballo que, sintiendo su calma, permitió el tacto. Sus dedos expertos examinaron la fractura. Era terrible. Una fractura limpia, pero en un mal lugar. Curarla requeriría tiempo, paciencia y un conocimiento que pocos poseían. Miró el rostro suplicante de Eleonora y vio no solo a una mujer de luto por un animal, sino a una viuda de luto por su esposo, aferrándose al último eslabón de su vida pasada. Y él, que también estaba de luto, comprendió. La miró fijamente, los ojos oscuros e insondables. «El oro no cura los huesos rotos», dijo con voz grave. «El pago por una vida es el tiempo y el silencio. Nadie puede saber que estoy aquí o que te estoy ayudando. Tus hombres del pueblo no lo entenderían». «Lo juro», dijo ella, la esperanza comenzando a brillar en sus ojos. «Nadie lo sabrá. Haré lo que usted diga. El trabajo será largo», advirtió él. «Y no hay promesas. El espíritu del caballo es fuerte, pero la herida es profunda. Solo inténtelo», imploró ella. «Es todo lo que pido». Hizo un único y firme asentimiento con la cabeza. El acuerdo estaba sellado, no por dinero, sino por un entendimiento compartido de la pérdida y la determinación de luchar por lo que se ama. Kenai, el guerrero que solo estaba de paso, acababa de anclarse a ese pequeño pedazo de tierra, ligado por el sufrimiento de un caballo y la súplica de una mujer enemiga. Sabía que se estaba involucrando en algo peligroso y complicado, pero al mirar al gran caballo ruano vio el fantasma de su amado Sombra y supo que no tenía otra opción. Kenai regresó a su campamento temporal, no para descansar, sino para armarse para una batalla de un tipo diferente. No tomó su arco ni su cuchillo, sino las bolsas de cuero donde guardaba la sabiduría de generaciones. Seleccionó sus herramientas: manojos de corteza de sauce para el dolor, raíces de consuelda para unir los huesos, vasijas de barro con una arcilla especial para reducir la hinchazón, tiras de cuero curtidos suaves y fuertes, y un juego de tablillas de madera de fresno, ligeras e increíblemente resistentes, que él mismo había preparado y endurecido al fuego. Al regresar junto al roble donde Eleonora y su caballo herido esperaban, no era un guerrero apache, era un cirujano de la tierra, un curandero. El trabajo que siguió fue una prueba que desafió los límites del coraje de todos ellos. Kenai sabía que el dolor sería inmenso y que el espíritu del caballo, tanto como su hueso, necesitaba mantenerse intacto. Miró a Eleonora, su rostro una máscara de ansiedad. «Te necesito ahora», dijo, la voz firme y directa, sin dejar espacio para el miedo de ella. «El dolor será grande, luchará, gritará, pero tu voz debe ser más fuerte que su dolor. Háblale, cántale, recuérdale quién es. Tu voz es la única ancla que lo mantendrá en este mundo. No lo dejes a la deriva, pase lo que pase». Con un tembloroso asentimiento, Eleonora se arrodilló frente a Ventania, el caballo, sosteniendo su cabeza en su regazo. Cerró los ojos y comenzó a hablarle. La voz un susurro entrecortado, contándole historias de su difunto esposo, de cómo lo amaba,
de sus cabalgatas juntos por las colinas. Kenai, entonces, comenzó su ritual. No tocó al caballo de inmediato. Primero, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó un canto bajo y gutural, una oración al Gran Espíritu y al espíritu del caballo, pidiendo permiso para intervenir, pidiendo fuerza para el animal y sabiduría para sus propias manos. Luego se levantó. Con movimientos que eran una mezcla de fuerza bruta y precisión quirúrgica, agarró la pata rota. El sonido del hueso siendo forzado de vuelta a su lugar fue un chasquido enfermizo que resonó en el valle. El caballo gritó, un terrible sonido de pura agonía, y se debatió con una fuerza violenta. Pero el agarre de Kenai era como el hierro, y la voz de Eleonora, aunque ahora rota por los sollozos, nunca vaciló. Continuó hablando, cantando. Su amor una frágil pero inquebrantable barrera contra el dolor. Durante un minuto que pareció una vida entera, Kenai luchó contra los espasmos del animal, el sudor corriendo por su rostro, los músculos de sus brazos y hombros tensos hasta el límite, hasta que sintió que el hueso encajaba. El resto del proceso fue de una calma y concentración intensas. Aplicó un espeso emplasto de arcilla y raíz de consuelda sobre la fractura. Envolvió la pata con las tiras de cuero suave y finalmente la inmovilizó con las tablillas de fresno, atándolas con una serie de nudos complejos que distribuían la presión de manera uniforme. Cuando terminó, la pata de Ventania estaba segura en una armadura rústica. El caballo, exhausto y temblando, finalmente se calmó, con la cabeza todavía en el regazo de Eleonora. El primer paso, el más difícil, está hecho, dijo Kenai, la voz entrecortada por el esfuerzo. Ahora comienza la larga vigilia. No regresó a su cañón. Sabía que el caballo no podía ser movido. Ese pequeño pedazo de tierra, a la sombra del roble, se convirtió en su mundo. Montó un pequeño campamento a una distancia respetuosa de la cabaña de Eleonora. Un gesto que reconocía la necesidad de proximidad, pero que también honraba la frontera entre sus dos mundos. Los días que siguieron se fundieron en una rutina de cuidado y observación. Era una colaboración silenciosa. Él se levantaba antes del amanecer para preparar las infusiones de hierbas que ayudaban a controlar el dolor del caballo. Ella, a su vez, le traía una taza de café caliente y un trozo de pan, dejándolo sobre una roca a medio camino entre la casa y su campamento, un regalo que él aceptaba con un asentimiento de cabeza. Trabajaban juntos para cambiar los emplastos, un ritual diario que los forzaba a una proximidad y una cooperación que eran, a la vez, incómodas y profundamente íntimas. Sus manos se rozaban, sus miradas se encontraban sobre el cuerpo del animal que los unía. En esa proximidad, él la observaba. Veía la fuerza silenciosa en ella, la manera en que administraba su pequeña granja con una competencia feroz, sin quejarse nunca, sin pedir ayuda nunca. Y la veía con el caballo, la ternura con la que lo cepillaba, las historias que le contaba sobre su difunto esposo. Empezó a ver más allá de la mujer blanca, la viuda. Veía un alma resiliente, una compañera de luto, una guerrera por derecho propio, la primera amenaza real, y el momento que transformó su colaboración en una alianza llegó en forma de un aullido en la oscuridad. Una manada de coyotes, atraída por el olor de un animal herido y vulnerable, comenzó a rondar el campamento por la noche. Ventania, incapaz de defenderse, se ponía nervioso y aterrorizado. «No se acercarán», le dijo Kenai, la voz llena de una tranquila certeza. Esa noche montaron la primera vigilia juntos. Él construyó una hoguera más grande, la luz danzante manteniendo a raya las sombras. Se sentaron espalda con espalda, con los rifles en sus regazos, guardianes de su paciente. El silencio de la noche estaba lleno de los sonidos de los depredadores en la oscuridad y del latido de sus propios corazones. Para romper la tensión, para mantener a raya el sueño, comenzaron a hablar.
Y en la intimidad de esa noche peligrosa, los muros que mantenían alrededor de sus corazones comenzaron a desmoronarse. Él le preguntó por su esposo, y ella se lo contó. Le habló de Daniel, un hombre de grandes sueños, que había construido esa cabaña con sus propias manos, que le había regalado a Ventania por su cumpleaños, un mes antes de que un desprendimiento de rocas se lo llevara. Este caballo, dijo con la voz entrecortada, es su última promesa, la promesa de una vida que nunca tuvimos. Movido por la sinceridad de su dolor, él, a su vez, le habló de Sombra. Le contó cómo el caballo había nacido en la misma noche que él, cómo habían crecido juntos, cómo habían luchado juntos. Y le contó sobre la caída, sobre la culpa de haber sobrevivido cuando su compañero no lo hizo. Un guerrero sin su caballo, dijo en voz baja, es un hombre a medias. En esa confesión de sus pérdidas, ya no eran el apache y la colona. Eran dos corazones de luto, encontrando consuelo en el eco de su propio dolor en el otro. Entendieron, sin necesidad de más palabras, la profundidad de lo que significaba luchar por ese caballo. No solo estaban salvando a un animal, estaban intentando salvar un trozo de sus propias almas perdidas. Al amanecer, los coyotes se habían retirado y el peligro inmediato había pasado, pero algo había cambiado entre ellos para siempre. La vigilia compartida contra los depredadores de la noche los había unido contra los fantasmas de sus pasados. El refugio bajo el roble ya no era solo para el caballo, era también para ellos. El paso de las estaciones bajo el gran roble marcó el ritmo de la curación, no solo del hueso de Ventania, sino de las almas de sus dos guardianes. El verano llegó al valle, trayendo consigo el zumbido de las abejas y el dulce aroma del trébol. La rutina de Kenai y Eleonora, nacida de la crisis, se transformó en una armonía doméstica tan natural como el ciclo del día y la noche. Ventania, el caballo, era el centro de su universo. Cada día se hacía más fuerte. La pata, antes hinchada y sensible, ahora soportaba su peso con una confianza creciente. Kenai lo guiaba en breves caminatas diarias, fortaleciendo los músculos, mientras Eleonora lo esperaba con un cubo de avena y manzanas silvestres. La recuperación del animal era una celebración diaria, un silencioso testimonio del poder de sus cuidados combinados. En este interludio de paz, se convirtieron en maestros y alumnos el uno del otro. Él, el hombre de la tierra, le enseñó a identificar las estrellas no como puntos de luz distantes, sino como un mapa, una guía. Le mostró cómo la telaraña podía predecir el tiempo y cómo la corteza de un árbol podía contar la historia de los inviernos pasados. Le estaba compartiendo el lenguaje secreto del mundo natural. Ella, la mujer de los libros, comenzó a desenvolver el regalo del mundo escrito para él. Era analfabeto, un hecho que nunca había admitido, pero que ella había percibido en su negativa a mirar el libro que leía. Una noche, con una delicadeza infinita, tomó su mano callosa y, usando un trozo de carbón, dibujó en su palma la forma de la primera letra. A, dijo suavemente, como en amor. Y así comenzaron las lecciones. Él, el guerrero orgulloso, se convirtió en un alumno vacilante pero ávido, su mente aguda absorbiendo este nuevo conocimiento con un hambre que la sorprendía. El amor entre ellos creció en este suelo fértil de admiración mutua. Era un amor que no necesitaba grandes declaraciones, estaba en los pequeños gestos, estaba en la rara flor que encontraba en sus cacerías y le dejaba en el alféizar de la ventana. Estaba en el remiendo perfecto que ella cosía en su túnica de cuero. Estaba en la forma en que ahora había construido un refugio permanente cerca de la cabaña de ella, ya no un campamento temporal, sino una segunda casa. Y estaba en la forma en que, por la noche, se sentaban juntos cerca del fuego, el silencio entre ellos ya no un vacío que llenar, sino un espacio de paz compartida.
Finalmente, después de casi 3 meses de cuidados incansables, llegó el día. Kenai, tras un largo y cuidadoso examen, determinó que el hueso de Ventania estaba completamente soldado. Era hora de quitar las tablillas. La tensión en el aire era palpable. Era el momento final del juicio de su trabajo. Con su afilado cuchillo, cortó las tiras de cuero que sujetaban las tablillas de fresno. Cayeron al suelo con un golpe sordo. La pata del caballo estaba allí, marcada por una fina cicatriz, pero recta y fuerte. Kenai masajeó los músculos, estimulando la circulación. Luego se apartó. «Vamos, Ventania», susurró Eleonora, la voz entrecortada por la emoción. «Muéstranos». El caballo, como si entendiera la importancia del momento, vaciló, y luego, lentamente, apoyó el casco de la pata curada en el suelo. La probó, poniendo un poco de peso. La pata se mantuvo firme, dio un paso, y otro, y un tercero. Caminó, cojeando un poco al principio, pero luego con una confianza creciente. Estaba curado. El milagro estaba completo. La alegría de Eleonora fue una explosión de luz. Rió y lloró al mismo tiempo, abrazando el cuello de su caballo, el sonido de su pura felicidad resonando en el valle. Kenai la observó, el corazón rebosante de una satisfacción tan profunda que era casi un dolor. Había cumplido su promesa. El caballo estaba a salvo, y con la alegría llegó la conciencia. La razón de su presencia allí, el contrato no escrito entre ellos, había terminado. Ahora él era libre de irse, y ella, libre de cumplir su palabra. Esa noche, la atmósfera alrededor de la hoguera era diferente. La alegría de la curación se mezclaba con la melancolía de una despedida inminente. Fue Eleonora quien rompió el silencio. Se levantó y se paró frente a él, el rostro solemne pero resuelto. «Kenai», dijo, la voz firme, la de una mujer que paga sus deudas. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho. Me has devuelto la última parte viva de mi esposo. Me has devuelto mi esperanza». Respiró hondo. «Te hice una promesa. Mi palabra es todo lo que tengo. El caballo está curado. Y ahora soy tuya para que me mandes. Seré tu sierva. Es el pago de mi deuda». Se quedó allí, ofreciéndole su libertad, su vida, con el mismo honor con el que él había curado a su caballo. Kenai la miró y todo el amor, todo el respeto, toda la admiración que había sentido por ella en los últimos meses se desbordaron. Se levantó lentamente y se acercó a ella hasta que estuvieron a solo un palmo de distancia. «Eleonora», dijo, usando su nombre por primera vez, la voz un trueno suave. Le tocó suavemente la barbilla, levantando su rostro para que lo mirara. «No quiero una sierva». Sus ojos se abrieron de par en par por la confusión. «No pasé las estaciones a tu lado. No compartí mis noches y mis miedos contigo. No vi la fuerza de tu espíritu y la bondad de tu corazón para terminar con una esclava», continuó, la voz vibrando con una pasión contenida. «Tu valor no es el de una sierva que paga una deuda. Es el de una reina que gobierna su propio mundo con coraje y honor». Tomó las manos de ella entre las suyas. «No quiero que me sirvas, Eleonora. Quiero que camines a mi lado, como mi compañera, como mi igual». La miró a los ojos y su alma estaba desnuda ante ella. «Quiero una esposa, quiero construir una vida contigo, aquí, en este valle que hemos sanado juntos. Quiero llenar el silencio de nuestras vidas con nuestra propia historia». Su propuesta no era una petición, sino una declaración, una verdad tan poderosa que dejó a Eleonora sin aliento. Ella, que se había preparado para una vida de sumisión, estaba siendo ofrecida un reino de dos. Las lágrimas que brotaron fueron de un alivio y una felicidad tan abrumadores que la única respuesta que pudo dar fue inclinarse hacia adelante y sellar su promesa con un beso. Una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta, que reconfortan el corazón, son nuestro propósito. Si tú también crees en el poder de la bondad,
Suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar. Ahora, volvamos a la historia. El sí de Eleonora, sellado con un beso bajo la luz del fuego, transformó la naturaleza de su pequeño mundo. Ya no eran dos soledades en una colaboración de sanación. Eran una pareja, unida por una promesa de futuro. La rutina de los días que siguieron se impregnó de una nueva alegría y de un propósito compartido. El trabajo de cuidar de Ventania y de administrar la pequeña granja ya no era una tarea de supervivencia, sino el acto de construir un hogar, ladrillo a ladrillo, día tras día. Comenzaron a fusionar sus dos mundos de forma literal. Él la ayudó a construir un pequeño corral más fuerte y a cavar un nuevo pozo más cerca de la casa, y ella lo convenció de que la ayudara a construir estantes dentro de su cabaña para poder organizar sus suministros y sus pocos libros de manera más ordenada, atrayéndolo al espacio interior que antes había sido solo de ella. Las noches de lectura continuaron, y las lecciones de Kenai en su viaje hacia la alfabetización progresaban con una lentitud que solo era superada por su determinación. Cada palabra que descifraba era una pequeña victoria, un nuevo eslabón en su cadena de intimidad. Vivían en una burbuja de felicidad, un pequeño paraíso de trabajo y amor, protegido por la inmensidad de las montañas. Pero la frontera estaba cambiando. La civilización, con sus cercas y sus leyes, se expandía como una marea lenta e implacable, inevitablemente, la marea llegó hasta ellos. Vino en forma de una patrulla de la caballería del ejército de los Estados Unidos. No eran hombres en una misión de guerra, sino agrimensores y cartógrafos, una patrulla de reconocimiento que cartografiaba el territorio para nuevas rutas de colonización. Estaban liderados por un joven y ambicioso teniente llamado Miller, un hombre del este que veía el oeste no como un lugar de belleza salvaje, sino como un lienzo en blanco que debía llenarse con el orden y las reglas de su mundo. Tropezaron con la pequeña granja por casualidad, sorprendidos de encontrar un asentamiento tan aislado. La visión que los recibió los dejó atónitos. Una mujer blanca, viviendo en aparente domesticidad con un guerrero apache. Para el teniente Miller, un hombre que veía el mundo en términos de reglamentos y categorías, la escena no era de paz. Era una transgresión, una anomalía que debía ser corregida. Se acercó con sus hombres, la autoridad en su postura. Kenai y Eleonora los recibieron con una calma cautelosa. «Señora», dijo el teniente dirigiéndose a Eleonora e ignorando a Kenai. «Soy el teniente Miller, del ejército de los Estados Unidos. Esta es un área no designada. ¿Puede decirme qué está haciendo aquí?» «Esta es mi casa, teniente», respondió Eleonora con voz firme. «Propiedad registrada a mi nombre en la notaría del pueblo». «¿Y este hombre?», preguntó Miller, sus ojos fijos en Kenai con una fría desconfianza. «¿Tiene documentos? ¿Un pase de la agencia indígena para estar fuera de la reserva?» «Es mi esposo», dijo Eleonora, la palabra sonando tanto como una declaración de amor, como un escudo. Miller sonrió, una sonrisa fina y sin humor. «Un matrimonio entre una ciudadana y un nativo no tiene validez legal en este territorio, señora. Según la ley, él es un vagabundo en tierra federal, y usted, por albergarlo, está violando la ley». La amenaza era fría, burocrática y absoluta. No se trataba de odio, sino de reglas. Reglas que fueron escritas para borrar al pueblo de Kenai y para controlar al de Eleonora. «La situación es inaceptable», continuó el teniente su tono final. «Mis órdenes son claras. Usted, como ciudadana estadounidense en una situación vulnerable, será escoltada a la seguridad del fuerte más cercano para una evaluación». Miró a Kenai. «Y usted será puesto bajo custodia militar y transportado a la reserva de San Carlos, a la que pertenece su pueblo». San Carlos.
El nombre era un veneno. Kenai conocía las historias. No era una reserva, era un campo de prisioneros, un lugar de enfermedad, hambre y desesperación, de donde pocos salían vivos. La ley del hombre blanco, con su lógica fría, los había sentenciado a la muerte y a la separación. El teniente les dio un plazo. Volveremos en 3 días para ejecutar la orden. Les aconsejo que cooperen. Y con eso, la patrulla se fue, dejando tras de sí un silencio que era más ensordecedor que cualquier disparo. La desesperación que se apoderó de ellos fue total. Estaban acorralados. Luchar contra la caballería era un suicidio. Huir significaría convertirse en fugitivos por el resto de sus vidas, siempre mirando por encima del hombro, sin poder construir nunca el hogar que acababan de encontrar. Esa noche, el dolor en el rostro de Eleonora fue lo más difícil que Kenai había visto jamás. Estaba dispuesta a abandonarlo todo, a huir con él a las montañas, a convertirse en una paria para permanecer a su lado. Pero él, mirándola, la fuerza y la bondad que amaba, supo que no podía permitir que sacrificara su vida por él. «Hay otro camino», dijo en voz baja, una idea desesperada y peligrosa formándose en su mente de explorador. «¿Qué camino?», preguntó ella. «No huimos», dijo. «No luchamos con armas». Recordó el mapa que llevaba el teniente, las rutas que estaban cartografiando, y recordó las historias que su abuelo contaba de pasajes secretos por las montañas, caminos que no estaban en ningún mapa del hombre blanco. El comandante del fuerte, el hombre por encima del teniente, es un guerrero. Entenderá el lenguaje de la estrategia y el lenguaje del honor. El plan de Kenai era una apuesta de todo o nada. No huiría de los soldados, los encontraría, pero no para luchar. Iría al comandante del fuerte, el coronel al que Miller reportaba, y le ofrecería un trato. Sabía que el ejército estaba teniendo problemas con una partida de comanches renegados que usaban las montañas para atacar las rutas de suministro. Y él, Kenai, conocía esas montañas como la palma de su mano. «Iré a ver a su comandante», le explicó a una conmocionada Eleonora. «Le ofreceré un trato, mi libertad y la tuya, para vivir en esta tierra en paz, y a cambio les daré lo que más necesitan, un camino seguro a través de las montañas y el conocimiento para acorralar a los comanches. Cambiaré mi sabiduría de guerrero por nuestra paz». «Te matarán», lloró ella. «Es una trampa, es un riesgo», la corrigió, sujetando su rostro. «Pero es el riesgo de un guerrero. Es una negociación, no una rendición. Es la única manera de enfrentarlos en nuestros propios términos». La decisión estaba tomada. En los 2 días siguientes, no se prepararon para una huida, sino para una peligrosa misión diplomática. Él preparó sus mejores atuendos, los que mostraban su estatus como explorador y guerrero, y ella escribió. Pasó horas escribiendo una larga carta al comandante del fuerte, detallando con su elegante caligrafía la historia de cómo Kenai la había salvado a ella y a su caballo, un testimonio de su carácter que iba más allá de las leyes de raza. Cuando el sol salió al 3er día, no esperaron la llegada del teniente Miller. Montaron en sus caballos, lado a lado, y cabalgaron hacia el este, no para huir, sino para encontrar su destino. Kenai, el guerrero apache, iba voluntariamente al corazón del territorio enemigo, no como un prisionero, sino como un embajador de su pequeño reino de 2, armado solo con su conocimiento, su honor y el poder de la palabra de su esposa. El viaje al fuerte Grant fue un viaje a través del corazón del territorio enemigo. Cada milla que cabalgaban hacia el este los alejaba más de su valle seguro y los adentraba más en el mundo que consideraba a Kenai un intruso. Para él, cada rancho de colonos, cada sendero de carretas era un recordatorio de lo que su pueblo había perdido. Pero, por primera vez, no cabalgaba con el peso de la huida o la ira. Cabalgaba con un propósito y con una compañera.
La presencia de Eleonora a su lado, la silenciosa determinación en su rostro, era una fuente de fuerza que le impedía sucumbir a la antigua desconfianza. Repasaron su plan, la larga carta que ella había escrito y el mapa que él había dibujado en piel de ciervo, un mapa que contenía secretos que valían más que el oro. La primera visión del fuerte fue como Kenai esperaba, una cicatriz en el paisaje. Una alta e imponente empalizada de madera, la bandera rayada del hombre blanco ondeando arrogantemente contra el cielo, un símbolo de poder y conquista. Era todo lo que despreciaba, y estaba cabalgando directamente hacia su puerta. Su llegada causó una conmoción inmediata. La visión de un guerrero apache en traje de gala, acompañado por una mujer blanca, ambos cabalgando con una calma desafiante, hizo que los centinelas levantaran sus rifles. Pero no vinieron como atacantes. Se detuvieron a una distancia segura y Kenai, con un gesto formal, anunció que buscaba una audiencia con el comandante del fuerte. La audacia de la petición los dejó perplejos. Después de una larga y tensa espera, se les permitió entrar desarmados y escoltados por 4 soldados a través de las puertas y hacia el ajetreado patio del fuerte. Fueron llevados al despacho del comandante. El coronel Wallace era un hombre de unos 50 años, de cabello canoso y un rostro que parecía tallado en madera noble. Había un cansancio en sus ojos. El cansancio de un hombre que había visto demasiadas guerras, pero también una inteligencia aguda que no se perdía de nada. De pie, junto a su escritorio, con una expresión de presuntuoso triunfo, estaba el teniente Miller. «Coronel», dijo Miller, apenas conteniendo su satisfacción. «Como puede ver, los fugitivos han venido a nosotros. El apache, Kenai y la mujer, Eleonora Rossi. Exactamente como informé». El coronel Wallace ignoró a su subordinado. Sus ojos evaluaron a Kenai y Eleonora, no con el prejuicio de Miller, sino con la curiosidad de un estratega. «Recibí su informe, teniente, y confieso que estoy intrigado. Me dicen que tengo ante mí a un vagabundo y a una ciudadana en peligro, pero lo que veo son 2 personas que han cabalgado durante 3 días para entrar voluntariamente en la boca del lobo. La historia parece incompleta». Se dirigió a Eleonora. «Señora, el teniente alega que usted está siendo retenida contra su voluntad. Esta es su oportunidad de hablar libremente». Con una calma que impresionó al viejo coronel, Eleonora dio un paso al frente y entregó la carta que había escrito. «Coronel, he escrito mi historia aquí, con más detalle de lo que mis palabras podrían expresar en un momento tan tenso. Pero permítame ser clara, no soy una cautiva». Miró a Kenai, y el amor y el respeto en su mirada eran innegables. «Este hombre salvó mi vida y la de mi caballo. Me ha mostrado una bondad y un honor que rara vez he encontrado en mi propio pueblo. Hemos construido una casa juntos y la única amenaza a mi paz y seguridad ha venido en la forma de su teniente, que intentó separarnos con una ley que no se esforzó por comprender». Wallace tomó la carta, pero sus ojos no se apartaron del rostro de ella. Luego se volvió hacia Kenai. «¿Y usted, guerrero? ¿Qué tiene que decir? La ley es la ley. Está fuera de su reserva». Fue el turno de Kenai. No se defendió, negoció. Se acercó a la gran mesa del coronel, donde un mapa del territorio estaba extendido, y colocó su propio mapa de piel junto a él. «Sus mapas están equivocados, coronel», dijo Kenai con voz tranquila. El teniente Miller soltó una risa de burla. «¡Absurdo! Estos son los mapas más precisos del cuerpo de ingenieros del ejército. Sus mapas muestran las montañas como una muralla sólida», continuó Kenai, ignorando a Miller. «Pero no muestran las venas, los caminos secretos». Con el dedo trazó una línea en su mapa. «Este es el paso del viento susurrante, un camino que mi pueblo ha usado durante generaciones. Es seguro durante todo el invierno,
Usándolo, sus carretas de suministros pueden llegar al fuerte Defiance en 2 semanas, no en 5, y nunca serán emboscadas. El coronel se inclinó sobre el mapa, el interés en sus ojos agudizándose. «Y sé más», dijo Kenai. «Sé que una partida de guerra comanche ha estado atacando sus caravanas. Sus exploradores los buscan en las llanuras, porque los comanches son un pueblo de las llanuras. Pero estos son renegados y se esconden en las montañas, en un lugar que nunca encontrarán». Señaló un área en blanco en el mapa del coronel. «Se esconden aquí, en el Valle de la Serpiente Dormida. Puedo llevarlos hasta allí». Un silencio conmocionado se apoderó del despacho. Kenai acababa de ofrecer al ejército una inteligencia estratégica de valor incalculable. «¿Y qué pides a cambio de este regalo?», preguntó el coronel Wallace en voz baja. «No pido un regalo, pido un trato», dijo Kenai. «Le doy el camino seguro y la ubicación de sus enemigos. A cambio, usted me da un trozo de papel, con su sello». Miró a Eleonora. «Un papel que diga que la tierra de mi esposa, Eleonora Rossi, es suya por derecho para siempre, y que yo, Kenai, su esposo, tengo el derecho legal de vivir en ella, en paz, bajo la protección del ejército de los Estados Unidos». El teniente Miller estalló. «Coronel, esto es impensable. Hacer un trato con un salvaje. La ley...» «La ley, teniente», interrumpió el coronel Wallace, la voz ahora fría como el hielo, «es una herramienta para alcanzar un objetivo. Y mi objetivo es la paz y la seguridad de este territorio. Este hombre», hizo un gesto hacia Kenai, «me ha ofrecido más progreso hacia ese objetivo en 5 minutos de lo que usted me ha ofrecido en 5 meses de patrullas inútiles». Se reclinó en su silla, la decisión tomada. Era un pragmático, un soldado que reconocía el valor cuando lo veía. Miró a Kenai. «Su oferta es aceptada. Guíe a una de mis patrullas por el paso y denos la ubicación exacta de los comanches, y tendrá su papel». Luego se volvió hacia Miller. «Teniente, usted acompañará al señor Kenai, aprenderá de él, y lo tratará a él y a su esposa con el máximo respeto. ¿Está claro?». La humillación en el rostro de Miller fue total. Apenas pudo tartamudear un «sí, señor». Kenai y Eleonora se miraron. Su apuesta desesperada había funcionado. No solo se habían salvado a sí mismos, habían reescrito las reglas. Salieron del despacho del comandante no como prisioneros, sino como embajadores victoriosos. Se habían enfrentado al poder del hombre blanco, no con arcos y flechas, sino con sabiduría, coraje y honor, y habían vencido. La primera parte del acuerdo se cumplió con una precisión que impresionó incluso a los soldados más escépticos. Kenai, guiando a una pequeña patrulla liderada por un capitán experimentado, y no por el humillado teniente Miller, reveló los secretos de las montañas. Los llevó por el paso del viento susurrante, un camino que acortó semanas su ruta de suministros, una hazaña que fue anotada con admiración en los informes militares. Y fiel a su palabra, los guió hasta las cercanías del Valle de la Serpiente Dormida, dándoles la ubicación exacta del campamento comanche, un conocimiento que, para el ejército, valía más que un regimiento. Cumplió su parte del trato con el honor de un jefe, y el coronel Wallace, un hombre de una generación en la que la palabra todavía tenía peso, cumplió la suya. Semanas después, un mensajero del fuerte llegó a la pequeña granja de Eleonora. Traía un documento oficial con el sello del ejército de los Estados Unidos y la firma del coronel. No era un tratado complejo, era una simple declaración. Concedía a Eleonora Rossi el título de propiedad pleno e incuestionable de sus tierras y, en una frase que cambió su mundo, extendía la protección y amnistía del ejército de los Estados Unidos a su esposo, el explorador apache conocido como Kenai, por sus invaluables servicios al territorio. Estaban libres. Libres de la ley, libres del prejuicio, libres del miedo.
La noticia de su tratado con el ejército se extendió y la pequeña granja en el valle se convirtió en tierra sagrada e intocable. Los hombres codiciosos del pueblo ya no se atreverían a codiciarla. Su refugio estaba, finalmente, a salvo. 5 años después, 5 años transformaron el pequeño refugio en un próspero rancho. Se hizo conocido en la región como el Rancho Ventania, en honor al caballo cuya pata rota había unido 2 mundos. Y era famoso por una cosa por encima de todo: sus caballos. Kenai, usando su conocimiento ancestral, y Eleonora, con su cuidado metódico, habían creado una línea de animales que combinaba la resistencia de los mustangs salvajes con la docilidad del ganado doméstico. Eran caballos inteligentes, leales y fuertes, buscados por rancheros de todo el territorio. Pero el verdadero milagro del Rancho Ventania no estaba en sus animales, sino en su familia. Kenai y Eleonora tuvieron 2 hijos, un niño, con los ojos oscuros, y el espíritu observador de su padre, a quien llamaron Daniel, en honor al difunto esposo de Eleonora, y una niña con el cabello claro y la sonrisa serena de su madre, a quien llamaron Sombra, en honor al caballo perdido de Kenai. Los niños crecían como puentes, fluidos en 2 idiomas, sintiéndose en casa tanto alrededor de la hoguera, escuchando las historias de su padre, como sentados junto a su madre, aprendiendo las letras en un libro. Su casa se convirtió en un punto de encuentro. La pequeña cabaña fue ampliada, transformada en una gran y acogedora casa de campo. El pueblo de Kenai, al oír hablar de la paz y la prosperidad que su explorador había encontrado, venía a visitarlo, trayendo noticias y buscando consejo. Y colonos respetuosos, como el médico y el herrero del pueblo, también se hicieron amigos, aprendiendo a ver en Kenai no a un apache, sino a un hombre sabio, y en Eleonora a una mujer de una fuerza extraordinaria. El amor entre ellos era el fundamento de todo. Era un amor maduro, probado por el peligro y profundizado por la paz. Pero, aunque eran marido y mujer en sus corazones y ante la ley del ejército, quedaba un último ritual por cumplir, un ritual que solo les pertenecía a ellos. Él pasó meses trabajando en secreto en su pequeña forja. No era un herrero, pero era un artesano paciente. Tomó una moneda de plata, $1 de plata, el símbolo del mundo de ella, y con el fuego y el martillo la transformó. La martilló hasta convertirla en una fina banda, y en el centro incrustó una pequeña piedra de turquesa, la piedra sagrada del cielo para su pueblo. El anillo era una fusión de sus 2 mundos. En una noche de aniversario de la curación de Ventania, la llevó bajo el gran roble. «Tenemos el papel de los soldados», dijo, la voz grave y suave, «y tenemos la bendición de la tierra bajo nuestros pies. Pero quiero darte un símbolo que sea solo nuestro, un símbolo que une la plata de tu mundo con el cielo del mío». Se arrodilló y le ofreció el anillo. «Eleonora, mi corazón, mi compañera, te pedí matrimonio para pagar una deuda de vida. Ahora te lo pido de nuevo por ninguna otra razón que el amor. Cásate conmigo bajo la mirada de nuestros propios espíritus». Su boda fue una ceremonia al atardecer, presenciada solo por sus hijos y el viejo y fiel caballo Ventania. Intercambiaron votos en ambos idiomas, promesas de honrar sus diferencias y celebrar su unión. Nuestra escena final transcurre varios años después. Kenai y Eleonora, ahora con el cabello canoso, están sentados en el porche de su casa. Sus hijos, ya jóvenes adultos, trabajan con los caballos en el corral. La paz del valle es absoluta. El teniente Miller, dice ella de repente, un recuerdo lejano. ¿Qué habrá sido de él? Kenai sonríe, una sonrisa lenta y satisfecha. Oí que el coronel lo transfirió a un fuerte en el norte más helado del territorio. Un lugar donde las reglas son más importantes que la gente.
Debe estar muy feliz. Comparten una sonrisa de comprensión. Él mira a sus hijos, a la casa que construyeron, a la tierra que era suya. Toma la mano de ella, la mano que todavía lleva el anillo de plata y turquesa. Me pediste que salvara a tu caballo, Eleonora, dice, la voz llena de una tranquila emoción. Y a cambio me diste una manada entera. ¿Qué manada?, pregunta ella sonriendo. Esta, dice él, haciendo un gesto hacia la escena que tiene delante. Nuestra familia, nuestra paz, nuestra vida. Ella apoya la cabeza en su hombro y se quedan allí, en un cómodo silencio, viendo el sol ponerse. El guerrero que había perdido su camino y la viuda que había perdido su esperanza. Juntos, no solo habían sobrevivido, habían construido un mundo donde la curación era posible, donde el honor era la ley más alta y donde el amor era el único lenguaje que realmente importaba. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperándote. Solo haz clic en una de las imágenes que aparecen en la tela para comenzar la próxima jornada.